Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar con la poesía de Catulo, una poesía ciertamente atractiva por distintas razones. Razones, diría yo al menos, de índole estética, por supuesto, y de índole cultural también. Esto hace que Catulo sea un autor al que se le ha prestado y se le presta todavía mucha atención. Eh, Forma parte sin dudas del canon de la literatura latina. Pero antes de abordar estas particularidades que hacen a la dimensión estética y a la dimensión cultural de la poesía de Catulo, es conveniente abordar la cuestión del helenismo, este fenómeno político, cultural, literario y filosófico que se desarrolla entre los siglos 3 y 4, mejor dicho, fines del siglo IV antes de Cristo y siglo III antes de Cristo. Es el momento en el que en el mundo griego se produce una expansión territorial de la mano de Alejandro Magno. Esta expansión se da como figura acá entre los años 334 y 324. El mundo griego se expande a distintos lugares, algunos muy recónditos del continente asiático, lo cual genera una mixtura cultural, una fusión cultural, porque a lo helénico, a lo propiamente griego, se le empiezan a agregar condimentos o elementos orientales. Este helenismo provoca, digamos, una revolución en el campo literario, que insisto, se da en este siglo, fines del siglo IV y sobre todo en el siglo III antes de Cristo. Una revolución, digo, en el campo literario griego que ya no es solamente la zona, digamos, ya el epicentro de la producción no es Atenas, como lo es en el siglo V, ¿no? El siglo de Pericles, digamos. Estamos en otro momento en el desarrollo de la literatura griega, en este panhelenismo, diríamos, incluso por la enorme expansión territorial que en estos años tiene el imperio griego, ¿no? O el imperio de Alejandro Magno, que, bueno, a donde iba, lugar que conquistaba, lugar que se llamaba Alejandría, ¿no? Fundó Alejandrías por todos lados, o rebautizó, mejor dicho, ciudades con el nombre de Alejandría por aquí y por allá. La más conocida, por supuesto, es la Alejandría de Egipto, porque es la sede de la Biblioteca de Alejandría, del Museo de Alejandría y de todo ese movimiento cultural tan prolífico en este siglo III, ¿no? En el campo literario se produce un renacimiento de la poesía, en el sentido de que la escritura poética había estado más bien relegada durante el siglo V y IV, sobre todo en el cuarto, ¿no? El momento de la expansión de las filosofías platónicas, aristotélicas, de expansión de la prosa ática, de la oratoria, incluso de las formas de la comedia, de la tragedia, ¿no? Grandes géneros que se han explotado en la literatura griega. La poesía que tenía tuvo más que nada un desarrollo arcaico, la lírica arcaica griega muy, muy cultivada. En estos siglos, en el siglo IV sobre todo, la lírica había pasado a un segundo plano. Entonces en este siglo III, en este siglo del helenismo, se da un renacimiento de la poesía, pero de una forma particular de poesía, que dialoga, por supuesto, con el periodo clásico, ¿no? Con este periodo de la Grecia de los siglos V y IV antes de Cristo. Pero digamos lo siguiente, los géneros predilectos de esta poesía helenística, ¿sí?, que va a privilegiar el verso como
como forma y como soporte literario, los géneros predilectos son el epos heroico, es decir, una forma de poesía épica, pero no la poesía épica de Homero, ¿sí?, de 24 cantos, de 800 o 1000 versos cada uno, sino un epos heroico, vamos a ver, mucho más acotado desde el punto de vista de la extensión, porque el helenismo tiene una serie de preceptos estéticos que, entre otras cuestiones, afectan a la extensión. La poesía didáctica también tiene su desarrollo en el helenismo. Los himnos, ¿sí?, sobre todo con Calímaco, los himnos es una forma de poesía que también vuelve a aparecer durante el helenismo. El drama, en particular la comedia, ¿sí?, de la mano de Menandro, de acá, a su vez esa comedia de Menandro es la que va a posibilitar el surgimiento de la Paliata Latina, que ustedes estudiaron en el Latín 1, la elegía, el epigrama y el jambo, ¿sí? Estas son distintas composiciones poéticas de distinto metro y de distinto tenor, pero que también se desarrollan en el ámbito del helenismo. No obstante, dice acá, el mundo lírico, con sus temas personales e individuales, se expresa ahora con otras modalidades. Es decir, se produce este repliegue hacia la interioridad, ¿no? Y este repliegue hacia la interioridad o hacia la individualidad es en cierta medida al cambio político y cultural que implica la expansión territorial de Grecia, porque ya Grecia no está organizada en distintas poleis, ¿no?, el plural en griego de polis, sino que Grecia es este cosmos pancultural, ¿no?, que excede los límites incluso territoriales de la Grecia antigua y se expande a lugares muy remotos. Bien, ¿a qué nos referimos con este nuevo ideal estético, esta nueva manera de hacer poesía? Los poetas que empiezan a producir en este contexto helenístico se inclinan por composiciones breves. Hay una predilección por la, vamos a decirlo en latín incluso, por la brevitas. Es decir, la brevedad lo que permite es la refinación de la poesía. Poder componer un poema breve le permite al poeta pulirlo hasta el último detalle. Trabajar con suma minuciosidad la palabra, la letra de ese poema en virtud de la brevedad. Entonces el resultado de este tipo de poesía es una poesía ciertamente sofisticada desde el punto de vista de la forma. Los argumentos también son mínimos, frívolos y delicados. Hay una intención central en la perfección formal que a veces puede prescindir del contenido, fíjense. Y una técnica rebuscada que no reclama el aplauso del vulgo, sino la admiración de pocos entendidos. Es decir, la poesía helenística construye un determinado tipo de lector previsto, y es un lector que, tiene que tener en su haber cierta biblioteca que le permita descifrar la cantidad de alusiones, referencias, guiños, que de un modo muy sutil y muy refinado estos poetas incluyen en sus composiciones, en general muy breves. Hay al mismo tiempo una erudición mitológica, pero no solamente de relatos mitológicos que forman parte del acervo cultural, sino de elaboraciones artísticas concretas, ¿no? Por eso incluso retoman temas extraídos de fuentes recónditas y no comunes, es decir, hay un manejo de la intertextualidad que es tan cifrado que supone un conocimiento de la literatura antigua muy, muy detallado para poder reconocer. El lenguaje en principio es simple y esquivo,
carente de hinchazones épicas, pero embellecido con palabras difíciles o raras, para crear efectos puramente verbales. ¿Sí? La palabra es la protagonista, hasta en su sonoridad, es casi pura forma esto. Hay una tendencia al realismo en esta poesía helenística, al detalle descriptivo. Por supuesto que las poesías, sobre todo los poemas más bien de orden elegíaco, expresan un sentimentalismo y una sensibilidad íntima de un carácter intenso y profundo, ¿no? Estas son, digamos, las características generales del ideal estético que cultiva el helenismo. Lo que vamos a ver es cómo todo esto es resignificado y reelaborado en el ámbito romano y en el caso particular de Catulo. Ahora, nosotros decíamos al comienzo, el helenismo no es solamente un movimiento cultural y político que hace mella en el campo literario, sino que también la filosofía experimenta un giro muy significativo, y es el giro, como muchos filósofos suelen denominar, es un giro hacia la physis, es decir, hacia la naturaleza, en el sentido de la naturaleza más interior. Hay un repliegue a la individualidad, ¿no? Hacia la propia physis, hacia la propia naturaleza o interioridad del sujeto. Y en ese contexto, porque, digamos así, destruida, o mejor dicho, desarticulada la polis, desarticulada en el sentido del entramado social e identitario que supone o que suponía para el hombre griego la estructura de la polis, desarticulada porque ya la expansión cosmopolita de Alejandro había minado con, digamos, esta concepción de la polis. El individuo empieza a replegarse hacia su propia interioridad. Y es por eso que surgen como respuestas distintas filosofías que son modos de vida. Se produce quizás de un modo muy palmario esta relación entre filosofía y praxis, es decir, la filosofía es un hacer porque la filosofía es un modo de vivir. El estoicismo y el epicureísmo son dos escuelas que surgen en este momento, entre otras. También están los cínicos, están los escépticos, para mencionar otras escuelas quizás menos conocidas. El estoicismo y el epicureísmo son dos escuelas filosóficas que tienen un desarrollo muy, muy significativo, pero que además ingresan a Roma. Fundamentalmente el estoicismo. El estoicismo es una filosofía además que, hemos dicho ya creo en alguna otra oportunidad, calza perfecto, calza perfecta a la mentalidad romana. El epicureísmo también ingresa en Roma, también en este siglo I al que hacemos referencia cuando hablábamos de Catulo, ingresa en el siglo I a través de Lucrecio y el De Rerum Natura, que es un poema, otra vez la indivisibilidad entre poesía y literatura. Ahora, ¿por qué hago una referencia a estas escuelas filosóficas que tienen un impacto muy importante en el siglo I romano y en este momento de crisis de la República? Hago referencia a estas escuelas porque son escuelas filosóficas que en principio expresan cierto desdén hacia la vida política. Nosotros cuando estudiamos Cicerón, también en el nivel anterior, dijimos que, bueno, sobre todo la primera parte del siglo I y el año 63, que es el año de la cresta de la ola en la que está Cicerón, porque es cónsul, porque logra desbaratar la conspiración de Catilina y demás, ahí la vida pública y la vida política era la aspiración
era una aspiración, ciertamente. Pero con la crisis, con la profundización, diría yo, de la crisis del sistema político republicano, porque la República Romana no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como república, eso está claro. Por eso suele decirse, yo suelo repetir también a menudo, la historia de Roma es una historia de las élites, a todas luces. Como estaba diciendo. Bueno, estas filosofías, en todo este contexto, estas filosofías que expresan cierto desdén por lo político, aunque esto que estoy diciendo también es discutible. Hay nuevas investigaciones en los últimos años, que porque incluso se han hallado otros fragmentos recientes, como fuentes, me refiero, del epicureísmo en particular, que ponen un matiz a esta idea tan extendida de que, bueno, las filosofías helenísticas desprecian la actividad política. En todo caso, hay un desprecio por cierta manera de ser política, si se quiere. Pero bueno, no quiero entrar en este debate porque es más complejo y nos lleva a otro terreno. Pero sí me parece importante que en principio se muestra una apatía respecto a la vida pública. A la vida pública en el sentido política. Y eso es muy importante porque en el marco de la crisis de la República, es una crisis que involucra incluso el paradigma axiológico de valores, los mores maiorum, ¿no? Este sistema de referencia y regulador incluso del comportamiento de todo civis romanos, y hablo en masculino porque, como ustedes saben, está pensado en estos términos. La mentalidad romana es una mentalidad patriarcal, y estos valores respecto de la virtus son valores reservados para la clase dirigente, son reservados para los hombres. La mujer tiene otro lugar que incluso, bueno, hemos estudiado también en el nivel anterior, y que está muy claramente representado ese lugar en la comedia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué vinculo esta crisis del paradigma axiológico romano con el ingreso de las filosofías helenísticas? Lo vinculo porque lo que empieza a surgir es este desprecio a los negotia pública, ¿no? Fíjense que negotia o negotium, lo que en castellano va a dar negocio, implica la negación del otium, lo que en castellano va a dar ocio. Eso tiene que ver con que la cultura dominante, la élite dominante, mejor dicho, de este siglo I, esta segunda mitad del siglo I, en el que entran en crisis estos valores que hacemos referencia, esa élite dominante empieza a apartarse de la vida pública, de la vida política, e empieza a apartarse de los negotia pública. Y estos negotia, como niegan el otium, suponen una puesta en suspenso de ese otium. Y se apartan entonces estos integrantes de la élite dominante y empiezan a dedicarse al otium. El otium en una valencia positiva para esta mentalidad, porque empieza a ser el otium el centro de gravedad cultural del siglo I a.C., de esta segunda mitad del siglo I a.C. Y el otium tiene que ver con el individualismo. Digamos, esto es lo que se ve claramente en este momento. Una vida lujosa, llena de placeres, en contraposición tajante con los preceptos ciceronianos incluidos en el De Officiis, ¿no? Acerca de los deberes, ese tratado filosófico y político, ¿no? Que es como una definición de un civis romanus de acuerdo con los mores maiorum. Es una definición del establishment político republicano, pero todo eso entra en crisis en esta segunda parte del siglo I. Entonces,
empieza a surgir una generación de poetas al calor de todo esto, al calor de este rechazo de la vida política, de este rechazo a los negotia pública, una generación de poetas dedicada al otium. Y este otium, incluso este otium que es un otium con luxuria, ¿no? Es un otium luxuria en el sentido latino del término, ¿no? En el sentido de una vida de exceso lujoso, ¿no? No en el sentido de lujuria que le damos nosotros a la palabra en castellano. ¿No? Por eso en este primer punto puse la crisis de la República en este siglo I, sobre todo en la segunda parte, y la consecuente preeminencia del otium en tanto centro de gravedad cultural posibilitaron el surgimiento de una generación de poetas vinculados con la urbanitas, ¿no? Con esta vida urbana de fiesta y de lujo. Y Catulo forma parte de esa generación de poetas. Y esta generación de poetas es una generación de poetas que se los conoce como poetae novi o poetas neotéricos. Y son unos poetas que hacen ingresar al campo literario romano la estética alejandrina, también llamada estética helenística, ¿no? Alejandrina es el nombre por Alejandro, ¿no? Alejandro Magno. Esa es otra denominación posible. Esta poesía, cultivada por estos poetas neotéricos, de los cuales, insisto, forma parte de Catulo, es una poesía que ubica como centro de interés a la mujer y el vínculo entre el ego poético, el yo poético, y esta mujer que aparece como seductora y voluble. Hay una representación distinta de la mujer que supone a su vez un quiebre con la tan arraigada antítesis entre Matrona y Meretrix de la sociedad arcaica, que es la que ustedes han podido ver representada en la Paliata Plautina, por ejemplo. En la Matrona como modelo, ¿no? Como mujer modélica dentro del sistema de relaciones de género en la Roma antigua. Estos poetas de Novi se interesan por otro tipo de mujer, y esa mujer es la que aparece en los poemas. Y en particular vamos a ver que hay una mujer que aparece referida insistentemente por Catulo, que es lesbia. Y a partir de allí, bueno, una cantidad de cuestiones que iremos viendo. Otro aspecto interesante de esta poesía que surge en el siglo I es que los neotéricos, y Catulo en particular, se constituyen como el gran antecedente de la elegía romana de asunto erótico. Esta elegía de asunto erótico es un género propiamente romano, que cultivan 3 grandes poetas, además de Galo, de quien no tenemos nada conservado, ninguna obra completa conservada, pero que Galo es referido por todos sus autores. Lo tienen como referente de un modo explícito. Pero la generación de poetas elegíacos que escriben durante el Principado augustal son Tibulo, Propercio y un poquito más tarde Ovidio. Con Ovidio se clausura la elegía romana de asunto erótico, se clausura con la escritura de la Ars Amatoria. Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo interesante es ver cómo este género tan cultivado durante el periodo augustal, que le vale quizás a Ovidio el exilio incluso, es un género que tiene un antecedente muy fuerte en Catulo. Y esto que decimos de una vida dedicada al otium y este otium como condición de posibilidad de la poesía, también revela esta otra cuestión de que la poesía es una manera de vivir. Así como las filosofías, las escuelas filosóficas helenísticas proponen una filosofía como praxis, una filosofía como modo de vida, estos poetas neotéricos
proponen una poesía como modo de vida. Ahora, en esta particular manera de componer textos poéticos, decíamos al comienzo del video que hay una dimensión cultural eh, que, que también hace que estudiar este tipo de poesía se vuelva particularmente interesante y que tiene que ver en particular con los códigos de la sexualidad en el mundo antiguo y en Roma en particular. Sobre esto remito al artículo de Weisman, que como el nombre del mismo autor lo sugiere, es un texto muy sabio en relación con la descripción que hace y con la configuración que propone para pensar el mundo de Catulo. Weisman parte de una primera desarticulación en términos de taxonomías contemporáneas. Digo, porque si aplicamos nuestra mentalidad respecto de las maneras de entender la sexualidad al mundo antiguo o al mundo romano del siglo I, no vamos a entender qué es lo que está diciendo Catulo en sus poemas. En primer lugar, dice Weisman, los términos homosexual y heterosexual son modernos y no representan conceptos griegos ni romanos. De hecho, son términos datados por Foucault, siglo XVII, si no me equivoco, pero por ahí. No son conceptos que puedan aplicarse al mundo griego o al mundo romano así sin más. Evidentemente los antiguos no consideraron importante categorizar la actividad sexual según el sexo de la persona con la cual se realizaba. Y acá está la clave. Lo que realmente importaba era distinguir entre acciones sexuales activas o pasivas, entre penetrar y ser penetrado. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque tiene que ver con posiciones de poder, concretamente. Porque los vínculos o las prácticas sexuales son también o están traduciendo relaciones de fuerzas de poder. Tanto es así que la lengua latina ha desarrollado una variedad de terminología sexual, a tal punto que hay un texto muy interesante, un libro de Adams, sobre el vocabulario sexual en latín. Porque realmente hay un desarrollo muy sofisticado en cuanto a la cantidad de matices para hacer referencia a las distintas prácticas de la sexualidad. Acá cito lo que el mismo Weisman comenta respecto de los verbos que refieren a las relaciones sexuales según 3 formas posibles de penetración. Forma vaginal, anal u oral. Y fíjense cómo los verbos futuere, pedicare e irrumare van cambiando de acuerdo con el órgano involucrado, pero estos 3 verbos son activos, tanto en un sentido gramatical como en un sentido conceptual o cultural, podríamos decir. Y las formas pasivas refieren al ser penetrado en algunas de estas 3 maneras, ¿sí? Y adoptar un rol pasivo se definía de manera general como muliebria pati, es decir, tomar el rol de la mujer. Esto es muy importante porque para entender las prácticas sexuales de la Roma antigua hay que entender en primer término que para la cultura dominante no importaba quién era la pareja en el acto sexual, sino lo que importaba para conservar la condición de vir es ocupar un rol activo y nunca pasivo. Vamos a ver después cómo toda esta terminología y todo este léxico
aparece en los poemas de Catulo. Y lo interesante es ver qué pasa con la constitución o con la configuración de ese ego poético, que cuando avancen con la lectura de los poemas de Catulo van a ver que es un ego poético sumamente inestable. Bueno, si hablamos del corpus catuliano, vale hacer mención a dos aspectos centrales para pensar un corpus de 116 poemas, ¿no? Hay bastante producción poética. Primero tenemos una primera sección que va de los Carmina. CC es la abreviatura de Carmina, ¿no? Carmen es el singular, Carmen significa poema y Carmina es el plural. Se suele, cuando se pone, menciona la convención porque es lo que pueden encontrar incluso en la bibliografía. C.1 es Carmen 1. Doble C. es Carmina en plural, o sea, poemas 1 y 2, por ejemplo. O, si se quiere, los Carmina 2 y 3 forman un díptico. Ese puede ser un enunciado. Efectivamente, los Carmina 2 y 3 forman un díptico porque son los Carmina vinculados con el pássaro, con este pajarito que aparece en el texto tan conocido, ¿no? Digo porque incluso después Marcial lo va a retomar. Bueno, los poemas 1 a 60 forman parte de poemas polimétricos. Se los conoce así porque Catulo utiliza una cantidad de metros eólicos, es decir, de la lírica eólica, que reelabora y los adapta a la métrica latina. Catulo junto con Horacio, pero Catulo primero, es uno de los grandes introductores, insisto, junto con Horacio, incluso más Horacio por la cantidad de metros, pero es uno de los importadores, Catulo, de distintos esquemas métricos de la lírica griega a la lengua latina o a la poesía latina. Después tenemos los Carmina Docta, que son poemas más largos, también llamados Carmina Longiora, es decir, Carminas más largos justamente. Algunos de ellos escritos incluso en hexámetro dactílico, es decir, el metro de la épica. Son los Carmina del 61 al 68. ¿Sí? De estos poemas sobresale claramente, además por su extensión, por el contenido, el Carmen 64. Porque son poemas que incluso abordan cuestiones mitológicas o asuntos mitológicos. En el Carmen 64 aparecen narradas las bodas de Tetis y Peleo. Recuerden que en el marco de estas bodas se produce el episodio de la manzana de la discordia, lo cual desata a la postre la guerra de Troya. Y en el marco de estas bodas entre Tetis y Peleo, Catulo cuenta el mito de Teseo y Ariadna. Bueno, una elaboración, una fineza realmente digno de ser leído, este poema, 64. Y por último tenemos epigramas, que van del 69 al 116. Esa sería la estructura del corpus catuliano, pero transversal a esta estructura, a estas tres secciones, tenemos lo que se conoce como el ciclo de Lesbia, es decir, los poemas dedicados o que tienen por objeto referencial a este personaje de Lesbia, que algunos críticos han homologado a una persona empírica, digamos, que es una tal Clodia. Bueno, el ciclo de Lesbia también ha despertado y sigue despertando un interés muy particular, sobre todo por la relación con Safo, ¿no? Acá empieza a confundirse, ¿no? En qué medida Catulo está reelaborando elementos de su vida personal y en qué medida está ficcionalizando distintos vínculos amorosos en este juego con Safo de Lesbos. Pero bueno,
Más allá de esto, que si lesbia es Clodia, a mí particularmente me interesa poco y nada. Pero lo menciono porque es una cuestión que van a encontrar en la bibliografía. Pero lo más interesante, creo yo, con lo que se van a encontrar cuando lean estos poemas, es la manera en que un poema convoca a otro poema. ¿Qué quiero decir? No so- Más allá de esta estructura que estamos proponiendo, los poemas de Catulo se llaman unos a otros. Y no solamente hay una relación intertextual con, por ejemplo, la poesía de Safo, como vamos a ver en el caso del Carmen 51, sino hay una cuidadosa y elaborada relación intratextual. Intratextual en el sentido de que todos los Carmina de Catulo forman un entramado en el cual un poema remite al otro, ¿no? Y en esas relaciones, en ese doble juego entre lo intratextual y lo intertextual hacia afuera, es que estos poemas revelan su notable composición. Bueno, para terminar esta primera introducción al mundo de Catulo, podemos comentar el primer poema, que como todo poema que inicia una serie o inicia una colección, es un poema de carácter programático. Programático porque se inaugura, por un lado, como decíamos, una colección de poemas, y por el otro, porque se establecen ciertos criterios o ciertos preceptos. Es un poema por donde se lo mire metapoético, ¿sí? Metapoético porque el poema reflexiona acerca de las condiciones poéticas de este texto y de toda la colección en su conjunto. Leo la traducción. ¿A quién dedico yo este encantador librito nuevo, recién pulido por la áspera piedra? Cornelio, a ti, pues tú solías pensar que mis frivolidades eran algo. Ya entonces, cuando te atreviste, de los itálicos el único, a desplegar toda la historia en 3 libros eruditos, por Júpiter y elaborados. Por eso guarda para ti lo que haya en el librito, cualquier cosa que sea, y que este, oh Virgen protectora, más de un siglo perdure perenne. Bueno, hay muchas cuestiones acá para mencionar. Me quiero detener en este diminutivo, en este libellum, en este novum libellum. El libro es un librito, no solamente porque hay cierta figura retórica de la modestia acá textualizada, sino porque esto de librito, esto de lo chiquito, también está connotando este ideal estético de lo sutil y de lo breve, lo que en griego se llama leptos. Este ideal de lo leptos, de lo, insisto, lo sutil, lo refinado, lo breve, tiene que ver, insisto, con esta manera alejandrina de hacer poesía. Y por eso dice recién pulido, expolitum es el participio, ¿no? Pulido, porque no es una poesía que surge de un arrebato trasnochado. Es una poesía pensada y repensada, y cada palabra ocupa un lugar porque ese lugar está pensado. Es este tipo de poesía, insisto, muy sofisticada desde el punto de vista de la forma. Dice, a ti Cornelio, acá aparece el destinatario, a quien le dedica el poema y acaso toda la colección, un escritor contemporáneo de Catulo, Cornelio Nepote, a él se refiere, pues tú solías pensar que mis frivolidades eran algo. Y usa acá la palabra nugas, ¿no? Es el plural en acusativo, ¿no? De nuga nugae. Y así se refiere metapoéticamente Catulo a su propia poesía. Frivolidades, bagatelas, según alguna traducción, nimiedades.
algo carente de importancia, incluso por esto que decíamos, que hay una preeminencia de la forma por sobre el contenido. Tanto es así que la crítica misma adopta, la crítica contemporánea, adopta este término para referirse a los poemas polimétricos. También se lo llama nugae. Y cuando menciona entonces Catulo a este Cornelio Nepote, que valora su poesía, también reconoce en Cornelio dos valores, fíjense, que no es menor que en latín, y la traductora Lía Galán, yo sugiero las traducciones de Lía Galán, son muy buenas. Las traducciones de Catulo de Lía Galán valen la pena, es un especialista en Catulo, claramente. Digo, eruditos y elaborados, doctis laboriosis, ¿no? Estos ablativos que aparecen al principio y al final del verso, encierran el verso, están en una posición marcada los dos, al principio y al final, insisto, porque también Catulo reconoce en Cornelio los mismos criterios estéticos de escritura. Y vuelve, ¿no? Por eso guarda para ti lo que hay en este librito, otra vez libelli, y fíjense que está en la misma posición que libellum, y nuevamente el diminutivo, ¿no? Y también laboriosis retoma a expolitum. Fíjense cómo la ubicación de las palabras en el verso no es azarosa. Guarda para ti, dice, ¿no? Por eso guarda para ti lo que haya en el librito, cualquier cosa que sea, y que oh Virgen protectora, más de un siglo perdure perenne, ¿no? Está también esta voluntad de que la poesía sobreviva, y de alguna manera el escritor sobrevive o adquiere cierta inmortalidad a través de su obra. Este mismo tópico de la pervivencia a través de la obra es retomado por Horacio, es retomado por Ovidio. Pero bueno, de esta manera entonces queda inaugurado el libro de los Carmina de Catulo, con esta declaración de principios estéticos. Este es el librito pulido que nos propone Catulo empezar a leer. Bueno, hasta acá.